¿Quién es Daredevil? Matt Murdock. La historia de Matt comienza con su padre, el boxeador profesional llamado Jonathan Murdock, quien crió a sus hijos Matt y Mike solo, alegando que su madre había muerto. Y desde siempre su padre le inculcó a Matt la necesidad de estudiar en vez de practicar deportes, como los otros niños, dado que su padre deseaba que se convirtiera en un gran médico o abogado, dado que no quería que fuera un boxeador sin educación como él. Pero esto lo llevó a que los niños del vecindario lo intimidaran y se burlaran de él. ¡Qué mal! Así que esto provocó que el niño Matt Murdock sacara sus frustraciones entrenando en secreto en el gimnasio de su padre. Y un día Matt Murdock vio a un hombre ciego caminando hacia un camión que se aproximaba de manera peligrosa, así que decidió salvarlo, pero en ese momento el camión se estrelló y derramó un isótopo radioactivo en el rostro de Matt Murdock, y obviamente, como sabemos, dejándolo ciego. Mientras se recuperaba en el hospital, Matt Murdock se dio cuenta que sus sentidos se habían ampliado y que también había desarrollado un sentido de radar que le daba una imagen mental de su entorno. Y durante ese periodo, Matt Murdock fue visitado por una monja que llevaba una cruz de oro, que era precisamente su madre biológica llamada Maggie. Obviamente, esto Matt Murdock lo descubriría muchos años después. Unos meses después recibiría el entrenamiento y la ayuda del maestro ninja llamado Stick. ¡Qué buena onda! Sí, exactamente como lo vimos en la serie de televisión de Netflix, quien le ayudó a controlar sus nuevas habilidades, así como también a perfeccionar las acrobacias y las artes marciales. Mientras tanto, el padre de Matt Murdock estaba desesperado por boxear, dado que tenían problemas económicos, y esto lo llevó a unirse a regañadientes a un promotor corrupto, conocido como el Fixer, quien le consiguió una pelea importante de peso pesado, pero con una condición, que obviamente tenía que tirarse y fingir su derrota en uno de los rounds, a lo cual obviamente se negó y ganó la pelea. Pero esto le costaría la vida porque esa misma noche fue asesinado a tiros por Fixer y sus hombres, lo que obviamente hizo enfurecer a Matt Murdock. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Así que fue en busca de los asesinos de su padre. Finalmente encontró a la banda del Fixer y los golpeó severamente. Y luego persiguió y enfrentó al Fixer, quien estuvo a punto de dispararle con un arma de fuego a Matt Murdock, pero en ese momento sufrió un ataque al corazón y murió. Y después finalmente localizó a Angelo, el último hombre que había sido responsable de la muerte de su padre. Lo encontró en un burdel y en ese momento lo enfrentó, pero fue atacado por las mujeres que trabajaban ahí. Y en ese momento Matt Murdock tira a una de las mujeres por la ventana y pensó que estaba muerta. Más adelante nos enteraríamos que esa mujer que tiró se convirtió en una supervillana llamada Typhon Mary. Pero esa es otra historia. Regresemos al tema. Así que Matt Murdock sale huyendo horrorizado por lo que había hecho o pensaba que había hecho. Y a su vez, eso también provocó que su maestro Stick lo abandonara. Así que Matt Murdock decidió refugiarse en sus estudios y entró a la Universidad de Derecho de Columbia, donde conoció y se enamoró de Electra Nachos. Pero desafortunadamente, cuando la policía mató accidentalmente al padre de Electra, ella lo abandonó. ¡Qué cruel! Posteriormente se recibe y obtiene el título de abogado, así que decide regresar a su barrio llamado Hell Kitchen y al antiguo gimnasio de su padre. Y ahí es donde se encuentra con Foggy Nelson, quien lo ayuda con algunos casos que tenía, los cuales deciden juntarse y fundar el bufete de abogados llamados Nelson y Murdock, con el propósito siempre de ayudar a la gente de su comunidad. Y en ese momento Foggy Nelson contrata a Karen Page como su secretaria, exactamente como lo vimos en la serie de televisión, mientras que Matt Murdock se hace un disfraz amarillo y negro con la túnica vieja de boxeo de su padre, y con ese traje decide luchar contra el crimen en las noches como Daredevil. Ahora, en cuanto a sus poderes, como sabemos, Matt Murdock fue originalmente mejorado por el isótopo radioactivo que cayó en sus ojos y lo cegó, pero potenció todos sus otros sentidos, en este caso el sentido del olfato, el sentido de la audición, el sentido del tacto y el sentido del gusto. Un gran cambio. Pues date. Tiene reflejos, agilidad y equilibrio sobrehumanos, así como también un sistema nervioso mejorado, lo que le permite la mayor fuerza humana y le brinda una resistencia al dolor extremadamente alta. Como sabemos, tiene el sentido de radar, que es una forma de ecolocalización, y es inmune también a la telepatía. Y de paso, todos sus sentidos le ayudan a ser el mejor detector de mentiras del mundo. Ahora, en cuanto a sus habilidades, aparte de ser abogado, también es un experto detective, experto rastreador, experto en artes marciales, experto en acrobacias, experto en armas, sobre todo en armas tipo palo, como en este caso pueden ser bastones, nunchakus o palos cortos, así como también, aunque no lo parezca, es experto tirador. Espera, ¿lo dices en serio? Y apareció por primera vez en el cómic Daredevil número 1 de abril de 1964, creado por Stan Lee y el artista Bill Everett. Y al parecer volverá a ser interpretado por el actor Charlie Cox en el universo cinematográfico de Marvel, mejor conocido como el UCM. ¡Cállese y tome mi dinero! Que al parecer lo veremos en un pequeño cameo en la película del Hombre Araña Sin Camino a Casa.
O tal vez, como dicen los rumores, en la próxima serie de She-Hulk. Y después, claro, ya en su serie individual. ¿O qué opinas tú? Ponme en los comentarios. Y claro, no olvides de suscribirte para más contenidos de Marvel. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.